resultados de cono, digamos, asociados al término licuación. Ajá. Algo así que está usted mencionando sus términos. No, básicamente yo hacía referencia para ver cómo usar el cono para determinar si un material tiene un comportamiento granular o no. ¿Cuál es el cono? Perdón, el cono es específicamente esto, es un, digamos, ustedes conocen el piezocono eléctrico, ¿han escuchado hablar de este ensayo? Básicamente levante la mano quien ha escuchado para poder básicamente estas siglas es en inglés, es Bond Penetration Test. Esta S de acá es porque ustedes pueden hacer un ensayo sísmico también con el cono, pueden medir velocidades en las S. Esta U es porque ¿qué? Te mide presiones de poros. Entonces, cuando tenemos el cono, es un ensayo, digamos, donde se penetra a una velocidad constante de aproximadamente 1 centímetro por segundo. Tipo la prueba de CDR. Sí, pero esto puede llegar a mayores profundidades y las dimensiones son, digamos, estándares. Este ángulo acá es 60 grados, esto aproximadamente, hay de varios diámetros, ¿no? 2 pulgadas, 3 pulgadas, dependiendo del tipo de terreno y las capacidades que quieras meter. Entonces se mete a una velocidad de 1.1 centímetro por segundo, entonces lo que tenemos acá es resistencia de ajuste y tenemos resistencia a la punta. Ahora lo interesante de esto es que dependiendo de esta resistencia, sabemos que las arcillas, por ejemplo, tienen gran resistencia a ajuste y que los materiales granulares tienen gran resistencia a la punta. Entonces, debido a esta compilación de datos, se puede estimar un poco si nuestro terreno, por lo que pasa este cono, digamos, es arenoso o es arcilloso o tiene un comportamiento granular o es que está en el intermedio, ¿no? Hay digamos estimaciones que en base a tu resistencia al fuste y a la punta puedes estimar el tipo de suelo. Además tienes perforaciones, ¿no? Que te van a corroborar esto. Además tienes un perfil continuo. Al final lo que usted tiene como perfil es resistencia a la punta, que puede tener esta variación, ¿no? Resistencia al fuste, por ejemplo. Lo mismo. Entonces, en cada estrato, al final lo que tú tienes como resultado es un índice llamado SBT, que es el índice de suelo, es Soil Behavior Type, índice de comportamiento de suelo. Entonces acá te va a sacar, por ejemplo, tienes arena, tienes arcillas o tienes una capa de arcilla. ¿En base a qué? A los resultados de punta y fuste. Porque justamente el suelo, por los resultados de estos parámetros, es susceptible al tipo de suelo. Ahora, uno de las desventajas que le daban justo al cono es que en realidad no mirabas el suelo per se, sino que penetrabas y, digamos, creías en estos valores. Pero ahora hay tecnologías que te permiten extraer muestras mientras vas haciendo esta prueba de cono. Yo he hecho ¿Esa prueba de cono hay en Lima? Sí, justamente ya está disponible. Yo cuando trabajé en iPiso el año 2011 hicimos una prueba de varias, en realidad como 8 ensayos de cono en una mina en el sur, para una presa de relaves. Entonces fue interesante porque un poco lo que se ve en estándar en Perú es el SPT, ¿no? Pero como sabemos el SPT tiene muchas desventajas. En realidad le llaman estándar, pero si ustedes miran el procedimiento, digamos, de las diferentes empresas de perforación, hay mucha variabilidad, ¿no? A veces pues la energía que se impone no es la misma, ¿no? Mientras en este ensayo la velocidad de penetración es estándar. Hay muy poca variabilidad en lo que es, digamos, de la forma como se opera este equipo. Y los resultados son más confiables. Tenemos un perfil continuo. En el SPT tienes... Ahora, no estoy criticando al SPT, o sea, yo creo que se debe usar igual. Pero es como que es bueno dar una idea de qué tecnologías están disponibles en el medio y qué se pueden usar, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? En el SPT, por ejemplo, tú tienes puntos aislados, ¿no? Una cosa así. Y yo he comparado los dos justamente para este proyecto y hay correlación, ¿no? Pero ¿qué pasa si acá se te escapó justamente una capa que no tenías en cuenta? De repente tú estimaste con tu SPT que todo era, digamos, más o menos denso. Pero entonces esas como se dice, como se llama,
no sé, quiero llamarlo vicios ocultos, se puede ver en lo que es con el cono, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo haría, si tengo plata en mi proyecto, y de hecho fue lo que un poco planeamos, ok, tenemos esta presa de relades, ok, primero hagamos el cono, porque sé que voy a tener un perfil más continuo. ¿Hasta qué profundidad es ese cono? Dependiendo de tu proyecto, yo he llegado hasta 60 metros en la presa de relades, ¿no? Pero yo he escuchado a un amigo que estuvo trabajando en Chile, llegaron hasta 200 metros, porque era una presa inmensa. O sea, hay digamos, la limitante en realidad es el tipo de terreno. No sirven grados, porque la punta se malogra, ¿no? Estamos hablando de terrenos básicamente blandos, o arenas, digamos, ¿no? Donde estos eventualmente sí puede pasar. Entonces yo lo que haría, un poco me he saltado el tema para ver un poco lo que es cono, porque sí creo que es importante ver qué es lo que hay. Entonces yo lo que haría, por ejemplo, es hacer mis ensayos de cono, identificar cuál es mi perfil más, digamos, crítico, y ahí hacer, por ejemplo, un SPT, ¿no? Para ver si realmente observo lo mismo. En las formulaciones de análisis de licuefacción, hablando de esfuerzos, ¿se introduce directamente los valores de SPT o hay que transformarlos a SPT? Conozco alguna metodología con SPT, ¿no? Pero no la de SPT. Bueno, de hecho, el profesor Robertson, que vino ¿cuándo vino el profesor? Vine con él a mitad de año del año pasado. Él es como que el padre del cono, de esta metodología del cono. Pueden entrar a su página web, de hecho tiene muchos software disponibles, tiene papers disponibles. Ustedes pongan en internet PK Robertson. Él vino a dar una charla de un día de todo lo que es cono, ¿no? Entonces, tiene su página web, ustedes pueden descargar ahí toda su información. Él dice, la mejor manera de obtener un N, o vamos a poner normalizado, N160, es primero hacer el cono y de ahí transformarlo. O sea, ¿por qué dice esto? Él dice esto primero porque sabe que el ensayo del SPT no es 100% estándar, ¿no? Pero, digamos, hay metodologías cómo transformar de CPT a SPT, pero lo más importante, hay metodologías directamente usando el resultado del cono. O sea, con la resistencia a la punta podemos estimar potencial de licuación, por ejemplo, si tenemos esos datos. Obviamente, al igual que el SPT hay normalizaciones, ¿no? Con la atmósfera y por la energía. O sea, igual hay metodologías propiamente para el cono. Entonces, ¿cómo vemos lo que es gracias. El término licuación, cuando tenemos o cuando definimos este comportamiento de material que es arena y arcilla. Por ejemplo, a veces tenemos suelos que son intermedios, como se le llama, ¿no? Entonces, en términos, digamos, de lo que es resistencia cíclica, lo que es licuación, un factor muy importante es el índice de plasticidad. Ahí en la literatura ustedes van a encontrar que el borde, digamos, si mi suelo se comporta más como una arcilla, como una arena, podrían guiarse de estas guías. Por ejemplo, Idris and Bollinger, que es una guía muy usada en Estados Unidos, proponen 7. Brian Sanse proponen un límite de 12. Por ejemplo, ¿qué es lo que recomienda Robertson para fines de práctica? Él dice, voy a leerlo textualmente. Hasta este punto se recomienda que un criterio que te dé una ligera, digamos, un ligero amplio de índice de plasticidad, por ejemplo el PI mayor a 12, como el de Brian Sancio, porque los suelos que tienden a comportarse como arena tienden a tener una resistencia más baja a lo que son cargas cíclicas, digamos, en comparación que los suelos que se comportan como arcilla. Debido a, digamos, a todavía la incertidumbre que hay, él recomienda usar digamos, este valor de 12 para cuando nosotros tenemos los ensayos índices de campo, estimar o ver si nuestro suelo se comporta como una arena o una arcilla, al momento de estimar licuación, ¿no?
Porque ¿qué pasa si eliges 7? Ok, nosotros decimos, todo lo que está mayor a 7 no es licuable, o no es susceptible de licuación. Pero hay casos en los que se ha visto que inclusive suelos con índice de plasticidad de 10 pueden tener ciertos fenómenos, ¿no?, de pérdida de resistencia ante cargas cíclicas. Entonces lo que recomienda es un poco ampliar, ser más conservadores, ¿no?, y elegir digamos, índice de plasticidad de 12 para este caso. Una vez más, la idea es definir cuando mi suelo se comporta como un material granular o como digamos, una arcilla. Pues debe entenderse de que esa arcilla contiene un cierto porcentaje de arena. Exacto, ¿no? Exacto, es como suelos, digamos, mixtos, ¿no? Esa es la idea acá. Porque es en realidad lo que se encuentra en campo. Muchas de las metodologías dicen arena limpia y de ahí lo corriges por contenido de finos, ¿no? Pero al final, cuando hablas de contenido de finos, tú no sabes si estos finos son plásticos o no. O sea, ahí ya estoy hablando ya cuando se estima la licuación en sí, ¿no? Pero exacto, esto se refiere cuando encuentras suelos mixtos a veces, ¿no? No es 100% granular o no es 100% fino, ¿no? Lo mismo es, digamos, en el caso de arcillas. ¿Cómo es que nosotros estimamos la resistencia cíclica? Si bien es cierto, en lo que es los materiales como arenas tenemos este fenómeno llamado licuación, en lo que es arcillas uno dice no licúa, pero bueno, algo tiene que pasar con este material cuando hay sismo, no es que tampoco se va a licuar. Hay otro fenómeno que se llama strain softening, que es un fenómeno de ablandamiento que se da en arcillas. Si bien es cierto, no va a haber grandes deformaciones como cuando ocurre flujos en arenas, pero van a haber deformaciones causadas por justamente la pérdida de rigidez de este material. Y esto se llama en arcillas ablandamiento, un strain softening. Y también hay una metodología con SPT o con cono para estimar justamente las demandas que ocurrirían ante cargas cíclicas. Entonces vamos a ver un poco más lo que es los conceptos de licuación. Antes que pase al tópico, me parece que ya nos vamos a saltar la fase en que casi siempre estamos nosotros en una condición en que debemos definir si el suelo es licuable o no, y nos basamos en los valores de SPT, nos basamos en los valores el porcentaje que pasa en la malla 200, digamos, y que tengamos nivel freático alto y que el signo sea de tal magnitud. Estos criterios, porque ayer estábamos mirando una presentación y una vista en la cual se veían valores de N mayores a 10, por ejemplo, y que de alguna manera se decía que ese suelo era susceptible de liquefacción. Eso es cierto. Ahora, claro, nosotros también para darnos la seguridad del caso, a veces, bueno, si estamos en una tendencia hacia la liquefacción, no necesariamente, porque hay digamos, ciertos valores que nos dicen que es susceptible o ya licúa, ¿no? Y lo ponemos en ese grado. Y al final, por decisión final, tomamos todo el licuable, ¿no?, para darnos la seguridad del caso. Pero estos factores, por ejemplo, el caso de los valores N menores a 5, varios libros se encuentran, pero tengo esa duda de que valores mayores de N también podrían ponernos en esa condición de suelo licuado. Exacto. De hecho, arenas densas pueden licuar ante ciertas condiciones, ¿no? De repente no necesariamente ante cargas no drenadas, pero pueden fallar, dependiendo del caso. Hay de hecho un par de casos históricos que ocurrieron en empresas. Ahora, respecto al N, en realidad hay varios criterios, ¿no? El borde no es tan definido como dices tú. Voy a mostrar más adelante algunos cuadros de Olson y Stark que definen el borde, digamos, el N160. Porque cuando hablamos de licuación es mejor hablar de N160, porque es, digamos, una resistencia. Que sea de la molina, cuando llegue la